¿Por qué tantos cristianos celebran algo que nunca fue ordenado por Dios? ¿Por qué millones de personas en todo el mundo colocan árboles decorados en sus casas cuando las Escrituras advierten claramente contra esta práctica? ¿Te has detenido a pensar de dónde viene esta tradición que llamamos sagrada? Hoy vamos a abrir la palabra de Dios y a revelar una verdad que pocos tienen el coraje de enfrentar, una verdad que ha estado escondida durante siglos, pero que necesita ser expuesta a la luz. Porque Dios no compartirá su gloria con nadie, y aquello que parece inocente a nuestros ojos puede ser una abominación para el Señor, y existe una cortina de humo sobre la Navidad, una espesa niebla de tradiciones humanas que ha ocultado la verdad bíblica, y millones de cristianos sinceros están atrapados en esta ilusión, repitiendo rituales que no tienen absolutamente nada que ver con el nacimiento de Cristo. Te han enseñado que la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. Permíteme decirte algo que puede sacudir tus cimientos. Jesús no nació en diciembre. La Biblia no ordena que celebremos su nacimiento, y todo lo que se hace el día 25 de diciembre tiene raíces profundamente enterradas en el paganismo. Seré directo contigo. El árbol de Navidad que montas con tanto cariño en tu sala no es un símbolo cristiano, es un símbolo pagano, un objeto de adoración que los antiguos usaban para rendir culto a dioses falsos. Y cuando lo colocas en tu casa y lo decoras con luces y adornos, estás repitiendo un ritual que el propio Dios condenó. Escucha lo que dice Jeremías en el capítulo 10, versículos del 2 al 4. Así dijo el Señor: No aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Léelo de nuevo: cortan un leño del bosque, lo engalanan con plata y oro, lo afirman con clavos para que no se caiga. ¿No te suena familiar? Dios está hablando directamente sobre la práctica pagana de cortar árboles y transformarlos en objetos de culto. Y tú estás haciendo exactamente eso cuando montas tu árbol de Navidad. Quizás te digas a ti mismo: pero yo no estoy adorando el árbol, solo estoy decorando mi casa. Sin embargo, Dios no pregunta cuál es tu intención, Él pregunta si estás obedeciendo su palabra. Y su palabra dice claramente: no aprendáis el camino de las gentes. El origen del árbol de Navidad está en Babilonia, en la adoración a Nimrod y Semíramis, en los cultos paganos que veneraban los árboles como símbolos de vida eterna y fertilidad. Los druidas en Europa cortaban árboles de hoja perenne y los llevaban a sus casas durante el solsticio de invierno, creyendo que los espíritus de la naturaleza habitaban en ellos. Los romanos decoraban árboles durante las Saturnales, un festival dedicado al dios Saturno. Y cuando el Imperio Romano se fusionó con el cristianismo apóstata, estas prácticas fueron simplemente rebautizadas con nombres cristianos. Necesitas entender algo fundamental. Dios no acepta la adoración mezclada. Él no quiere que tomes costumbres paganas e intentes cristianizarlas. En Deuteronomio, el Señor advierte a su pueblo: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas y que no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Dios está diciendo: no mires lo que hacen los paganos para intentar hacer lo mismo para mí, porque lo que ellos hacen para sus dioses falsos es una abominación. No puedes tomar un ritual pagano, ponerle el nombre de Jesús y pensar que eso le agrada. Eso es un insulto. Es rebeldía disfrazada de devoción. Es desobediencia enmascarada con papel de regalo. La verdad es dura, pero necesita ser dicha. El día 25 de diciembre no tiene nada que ver con Jesucristo.
Esta fecha fue elegida por la Iglesia apóstata para coincidir con la celebración del Sol Invictus, el dios Sol romano. Era el día en que los paganos celebraban el nacimiento del dios Sol tras el solsticio de invierno, y la Iglesia Católica Romana, en su intento de convertir a los paganos sin confrontar sus costumbres, simplemente cambió el nombre de la fiesta. Cambió el nacimiento del dios Sol por el nacimiento del Hijo de Dios, pero a Dios no se le consultó. Las Escrituras no autorizan esto, y Jesús no pidió que celebraras su nacimiento. ¿Sabes lo que Jesús sí pidió que hicieras? Él dijo en Lucas: haced esto en memoria de mí. Se refería a la cena, al recuerdo de su muerte y resurrección, no de su nacimiento. Pablo escribió en Corintios: porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte, no el nacimiento. Porque el nacimiento de Jesús fue solo el comienzo, pero su muerte y resurrección fueron la consumación de la redención. Ahora podrías estar pensando: ¿pero qué hay de malo en celebrar el nacimiento de Cristo, aunque la fecha no sea exacta? El mal está en hacer lo que Dios no mandó y llamarlo adoración. El mal está en mezclar lo santo con lo profano. El mal está en enseñar a tus hijos tradiciones paganas y hacerles creer que eso agrada a Dios. ¿Recuerdas a Nadab y Abiú? Eran hijos de Aarón, sacerdotes del Señor, y en Levítico leemos: Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante del Señor y los quemó, fuego extraño. Trajeron algo que Dios no había ordenado y fueron consumidos. ¿Crees que Dios ha cambiado? ¿Crees que ahora acepta cualquier cosa siempre que se haga con buenas intenciones? Hebreos declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Dios que consumió a Nadab y Abiú es el mismo Dios que dices adorar. Y Él continúa exigiendo obediencia, no invenciones humanas. El árbol de Navidad es pecado porque representa desobediencia a la palabra clara de Dios. Es pecado porque sus raíces están ancladas en el paganismo. Es pecado porque estás enseñando a tus hijos a honrar tradiciones humanas por encima de los mandamientos divinos. Jesús confrontó a los fariseos diciendo: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Estás haciendo exactamente eso, dejando el mandamiento de Dios y aferrándote a la tradición de los hombres. Dios dice: no aprendáis el camino de los gentiles, pero tú lo aprendiste. Dios dice: no harás obra de artífice con madera cortada y adornada, pero tú la haces. Dios dice: no mezcles lo santo con lo profano. ¿Por qué tu vida espiritual está seca? ¿Por qué tus oraciones parecen no ser escuchadas? ¿Por qué no sientes la presencia de Dios como antes? La desobediencia bloquea la bendición, el compromiso con el mundo cierra las puertas del cielo. No puedes servir a dos señores, no puedes tener un pie en la iglesia y otro en el paganismo. Santiago es claro: o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero aún podrías preguntar: ¿y Papá Noel no es solo una fantasía inocente para los niños? No, no es inocente. Papá Noel es una de las mayores mentiras espirituales que se cuentan, y cuando enseñas a tus hijos a creer en él, siembras semillas de engaño que producirán frutos amargos. Papá Noel es una distorsión diabólica de los atributos de Dios. Piénsalo conmigo. ¿Quién es omnisciente? Dios. Pero les dices a tus hijos que Papá Noel sabe si han sido buenos o malos. ¿Quién es omnipresente?
Dios. Pero dices que Papá Noel visita todas las casas del mundo en una sola noche. ¿Quién es el proveedor? Dios. Pero dices que Papá Noel trae los regalos. Estás enseñando a tus hijos a atribuir a un personaje ficticio las características que pertenecen exclusivamente a Dios. Y cuando descubren que Papá Noel no existe, ¿qué crees que ocurre con su fe? Comienzan a cuestionar todo lo que les enseñas. ¿Y mentiste sobre Papá Noel? Quizás Dios también es una mentira. Has destruido su confianza en la palabra de sus padres. Les has enseñado que es aceptable mentir si la mentira es bonita. Y ahora te sorprendes cuando no se toman la Biblia en serio. El origen de Papá Noel está en Nicolás de Mira, un obispo católico que supuestamente daba regalos. Pero a lo largo de los siglos esa figura se fue transformando, mezclándose con mitos de un dios pagano que montaba un caballo de 8 patas y volaba por los cielos durante el solsticio de invierno. La transformación final vino con Coca-Cola en los años 30, que creó la imagen moderna de Papá Noel de rojo y blanco. Estás celebrando una invención comercial basada en mitos paganos y llamando la tradición cristiana. Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no puedes ser libre si vives en la mentira. No puedes crecer espiritualmente si te alimentas de engaños, y tus hijos no pueden desarrollar una fe genuina si su base se construye sobre fantasías. Proverbios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué camino le estás enseñando? ¿El camino de la verdad o el camino de la fantasía comercializada? Ahora profundicemos aún más. Hablemos del verdadero significado espiritual detrás de la Navidad. Esta celebración no es solo una fecha equivocada o una tradición vacía, es un sistema organizado de sustitución. Satanás no solo quiere sustituir a Cristo en el centro de tu devoción, quiere que gastes tu tiempo, tu dinero y tu energía en rituales que no glorifican a Dios, quiere que cambies el verdadero evangelio por una versión edulcorada y comercializada. La Navidad moderna se ha convertido en todo, excepto en Jesús. Trata de compras, de comida, de reuniones familiares, donde a veces hay más peleas que amor. Trata de endeudamiento, de estrés y ansiedad, de apariencias y comparaciones. ¿Y Jesús? Jesús se ha convertido en un bebé inofensivo, en un pesebre, un adorno bonito que pones junto al árbol pagano. Pero el verdadero Jesús no es un bebé eterno. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el juez que volverá en gloria y poder y exige obediencia completa, no sentimentalismo religioso. En Apocalipsis Jesús dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Iglesia tibia, cristianismo tibio. ¿Sabes qué es la tibieza espiritual? Es querer agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Es querer ser cristiano, pero sin renunciar a las tradiciones mundanas. Es querer el cielo, pero vivir según los patrones de la tierra. Y la Navidad es el símbolo perfecto de esa tibieza. Cantas Noche de Paz, pero vives como el mundo vive. Montas un pesebre, pero no hay lugar para Cristo en tu rutina diaria. Dices que celebras el nacimiento del Salvador, pero no obedeces sus mandamientos. Eres como los fariseos a quienes Jesús reprendió: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La verdad que Dios nunca pidió que celebraras la Navidad. Él pidió que obedecieras, pidió que vivieras en santidad, pidió que te separaras del mundo. En 2 de Corintios el Señor ordena: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Salid de
Apartaos, no toquéis lo inmundo. Esto no es una sugerencia, es una orden. Pero tocas lo inmundo todos los años, abrazas tradiciones paganas y enseñas a tus hijos a honrar las costumbres que Dios abomina. Y luego te preguntas por qué no hay poder en tu vida cristiana. ¿Por qué tus oraciones parecen golpear el techo? ¿Por qué no experimentas la plenitud del Espíritu Santo? La respuesta es simple: desobediencia, compromiso con el mundo, mezcla de lo santo con lo profano. Dios es celoso. Éxodo declara: porque no te inclinarás a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él no divide su gloria, no acepta competencia. Cuando montas un árbol de Navidad, estás dando honor a una tradición pagana. Cuando cuentas historias de Papá Noel, estás desviando la atención de tus hijos de Dios. Cuando participas en el sistema comercial de la Navidad, estás sirviendo a Mamón, no al Señor. Jesús fue claro: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la fe. No puedes, es imposible. Tienes que elegir, y tu elección será evidente por tus acciones. Si continúas celebrando la Navidad después de conocer la verdad, estás eligiendo a Mamón, estás eligiendo la tradición, estás eligiendo agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Ahora, déjame mostrarte algo que te abrirá los ojos de una vez por todas. La Biblia no solo no ordena la celebración de la Navidad, sino que nos da evidencias claras de que Jesús no nació en diciembre. Los pastores estaban en el campo por la noche, cuidando sus rebaños cuando Jesús nació. Lucas nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pastores en el campo de noche. En diciembre, en la región de Belén, hace frío y llueve. Los pastores no estarían en el campo a la intemperie, llevaban los rebaños a refugios cubiertos. El nacimiento de Jesús probablemente ocurrió durante el otoño, posiblemente durante la fiesta de los tabernáculos. Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó también puede traducirse como tabernaculó o acampó. Jesús tabernaculó entre nosotros. Esto conecta directamente con la fiesta de los tabernáculos, cuando el pueblo de Israel habitaba en tiendas recordando su viaje por el desierto. Pero, ¿por qué la Iglesia eligió diciembre? Porque era más fácil convertir a los paganos si se les permitía continuar con sus fiestas. Y la Iglesia apóstata, en lugar de confrontar esta idolatría, simplemente cristianizó la fecha. Cambió el sol por la luz del mundo. Pero Dios no pidió este cambio. Él pidió separación, no sincretismo. ¿Sabes qué es el sincretismo? Es la mezcla de religiones. Es tomar un poco de paganismo, un poco de cristianismo, mezclarlo todo y llamarlo adoración. Y Dios odia el sincretismo. Destruyó a Israel por esa causa. En el segundo libro de Reyes está escrito sobre el pueblo, temían al Señor y honraban temían al Señor, pero servían a otros dioses. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que fueran llevados cautivos porque Él no acepta una adoración dividida. Y hoy tú haces lo mismo. Dices que temes al Señor, pero sirves a las tradiciones paganas. Dices que adoras a Cristo, pero celebras fiestas dedicadas al dios Sol. Dices que eres cristiano, pero tus prácticas son paganas. Estás jugando con fuego, estás probando la paciencia de un Dios santo que se agotará y el juicio vendrá. Pero tal vez todavía te resistes, tal vez estás pensando: pero mi familia siempre lo ha hecho así, mis padres montaban el árbol de Navidad, mis abuelos celebraban la Navidad. No puedo simplemente dejar de hacerlo. Sí puedes y debes. Hechos dice:
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tiempos de ignorancia, Dios perdonó tu ignorancia, pero ahora conoces la verdad. Y conocer la verdad trae responsabilidad. Ya no puedes decir que no sabías, no puedes esconderte tras la excusa de la tradición familiar, porque ahora el Espíritu Santo te está hablando a través de este mensaje. Y tienes una elección que hacer. O te arrepientes y abandonas estas prácticas paganas, o endureces tu corazón y continúas en la desobediencia. Pero debes saber que el silencio de Dios no significa aprobación, significa que te está dando tiempo para que te arrepientas. Ezequiel fue enviado como atalaya a Israel. Dios le dijo, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hoy soy un atalaya. Te estoy avisando, el camino que estás siguiendo lleva a la muerte espiritual. Las tradiciones que abrazas son una abominación ante Dios. Si continúas después de ser avisado, tu sangre no estará en mis manos, estará en las tuyas. Pero hay esperanza. Siempre hay esperanza para quien se arrepiente. Dios no quiere tu destrucción. Él quiere tu salvación. Él quiere tu obediencia. Él quiere restaurarte a ti y a tu familia. La primera carta de Juan promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar, reconocer que estabas equivocado, admitir que has seguido tradiciones humanas en lugar de la palabra de Dios, y entonces recibir perdón y purificación. Y el arrepentimiento verdadero produce cambio. No es solo sentir remordimiento, es cambiar de dirección, es abandonar el pecado y seguir la justicia. Juan el Bautista predicaba: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, frutos, evidencias visibles en ponerme o tomaticarme o tomar transgénica. Si realmente te arrepientes de celebrar una Navidad pagana, no montarás más el árbol, no contarás más historias de Papá Noel, no participarás más del sistema comercial que transforma el nacimiento en una ocasión de consumismo desenfrenado. ¿Y tus hijos? Les dirás la verdad. Les dirás: hijos, estaba equivocado, os enseñé tradiciones que no están en la Biblia, mezclé lo santo con lo profano, pero ahora conozco la verdad y la verdad nos hará libres. No vamos a celebrar más la Navidad como el mundo la celebra. Vamos a vivir según la palabra de Dios, no según las tradiciones de los hombres. Tus hijos respetarán tu coraje, tu honestidad plantará semillas de integridad en sus vidas, pero también enfrentarás oposición. Tu familia puede no entenderlo, tus amigos pueden burlarse, otros cristianos pueden llamarte radical o fanático. Moisés ya lo advirtió: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Seguir a Cristo de verdad causa división, porque la luz expone las tinieblas, y las tinieblas odian la luz, pero no puedes dejar que la oposición te desvíe de la obediencia. Tienes que amar la aprobación de Dios más que la aprobación de los hombres. Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa lo que diga tu familia, no importa lo que piense la sociedad, no importa cuántos cristianos continúen tú vas a obedecer a Dios, porque al final de cuentas no rendirás cuentas a los hombres, rendirás cuentas a Dios. Hay una pregunta que necesita ser hecha ahora:
Si no debemos celebrar la Navidad, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? La respuesta es simple, pero profunda. Debemos vivir cada día en obediencia a la palabra de Dios. Debemos celebrar a Cristo todos los días, no solo una vez al año. Debemos hacer discípulos, no decorar árboles. Debemos invertir en el reino, no en regalos innecesarios. Debemos adorar en espíritu y en verdad, no en tradiciones vacías. Romanos nos enseña, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la clave. El mundo celebra la Navidad, pero tú no eres del mundo. Fuiste comprado por precio de sangre, perteneces a Cristo y debes vivir según sus órdenes, no según las costumbres de esta era. La renovación de la mente, tienes que dejar que la palabra de Dios renueve tu pensamiento. Tienes que sustituir las mentiras que has creído toda tu vida con la verdad de las Escrituras. Y cuando tu mente es renovada, tus acciones cambiarán. Ya no sentirás la necesidad de montar el árbol de Navidad. Ya no sentirás la obligación de participar porque tendrás algo infinitamente mejor. La alegría de obedecer a Dios. El Salmo 1 declara: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado, feliz, bendecido el hombre que no sigue los caminos del mundo, que no se sienta con aquellos que se burlan de la verdad, sino que encuentra su placer en la ley del Señor, que medita en su palabra día y noche. Este es el camino de la bendición. No está en celebrar fiestas paganas, no está en acumular regalos, no está en seguir tradiciones vacías, está en conocer a Dios a través de su palabra, en obedecer sus mandamientos, en andar en sus caminos. Y cuando eliges este camino, Dios promete en Isaías: entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Deleitarse en el Señor, cabalgar sobre las alturas de la tierra, ser sustentado con la herencia divina. Estas son las promesas para aquellos que abandonan los caminos del mundo y eligen la obediencia. ¿Quieres estas bendiciones? Entonces deja atrás la Navidad pagana, deja de intentar servir a dos señores, conságrate completamente a Cristo y observa lo que Dios hará en tu vida. La verdadera alegría no viene de las tradiciones, viene de la comunión con Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios hay alegría. No en la presencia de un árbol decorado, no en la presencia de regalos envueltos, sino en la presencia del Dios vivo. ¿Quieres reunir a tu familia? Reúnela alrededor de la palabra de Dios. Enseña a tus hijos las Escrituras, ora con ellos, adora con ellos. Comparte los testimonios de la fidelidad de Dios. Eso creará memorias eternas, memorias que apuntan al cielo, no a tradiciones terrenales, memorias que edifican fe, no fantasías. Y en cuanto a los niños, no se sentirán diferentes y lo harán. Y eso es bueno. Deben ser diferentes. La primera carta de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Diferente por naturaleza, separado por propósito, llamado de las tinieblas a la luz. Enseña a tus hijos a abrazar esa diferencia.
Enséñales a tener el coraje de nadar contra la corriente. Enséñales que ser un cristiano de verdad significa no conformarse con el mundo. Daniel no se contaminó con la comida del rey. Los 3 jóvenes hebreos no se inclinaron ante la estatua. Esther arriesgó su vida por su pueblo. Y tus hijos pueden aprender a tener ese mismo coraje, esa misma convicción, esa misma disposición de obedecer a Dios por encima de todo. El mundo los presionará, intentará hacerlos ceder, pero si plantas raíces profundas de la palabra, en ellos desde temprano resistirán. Proverbios promete: educa al niño en el camino que debe andar, y aun cuando envejezca no se desviará de él. Educar en el camino de la verdad, de la obediencia, de la separación del mundo, y no se desviarán. Pero eso exige que seas un ejemplo. No puedes enseñar lo que tú mismo no vives. Tus acciones hablan más alto que tus palabras. Si quieres que tus hijos sean diferentes, necesitas ser diferente. Si quieres que obedezcan a Dios, necesitas obedecer a Dios. Si quieres que rechacen el paganismo, necesitas rechazarlo primero. Pablo escribió: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vive de tal manera que tus hijos puedan mirarte y ver a Dios. No perfección, sino integridad. No ausencia de errores, sino disposición para arrepentirse y corregir el rumbo. No conocimiento de todos, sino humildad para seguir la palabra incluso cuando es difícil. Ahora necesito hablar sobre algo que está en el corazón de muchos: el miedo. El miedo a ser rechazado, el miedo a ser incomprendido, el miedo a perder relaciones, el miedo a parecer radical. Este miedo es real, pero necesita ser confrontado con la verdad, porque el temor del hombre pondrá lazo. Proverbios dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. El temor del hombre es una trampa, una prisión. Cuando vives con miedo de lo que la gente pensará, no puedes ser libre. Te conviertes en un esclavo de la opinión ajena. Comprometes la verdad para mantener la paz. Silencias tu convicción para evitar el conflicto, y en el proceso pierdes tu identidad en Cristo, pierdes tu autoridad espiritual, pierdes el poder que viene de la obediencia. Pero cuando confías en el Señor, Él te exalta, te pone en un lugar seguro, en una posición elevada, porque Dios exalta a quienes le honran. Él defiende a quienes defienden su verdad. Él protege a quienes arriesgan todo por amor a su palabra. Y al final, la opinión de los hombres no importará. Lo que importará es lo que Dios dice sobre ti. Jesús fue claro: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar delante de los hombres. No solo con palabras, sino con acciones, con elecciones, con un estilo de vida. Cuando te niegas a celebrar una Navidad pagana, estás confesando a Cristo delante de los hombres. Estás diciendo: yo obedezco a Dios, no a las tradiciones humanas. Y puede haber un costo. Él dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer no significa odiar, significa amar menos. Significa que tu amor por Cristo debe ser tan grande que cualquier otro amor en comparación parezca aborrecimiento. Significa que estás dispuesto a desagradar incluso a los que amas, si eso es necesario para agradar a Dios. Esta es la cruz que Jesús te llama a cargar. La cruz del rechazo, la cruz de la incomprensión, la cruz de ser visto como extremista. Pero recuerda, la cruz siempre viene antes de la corona. El sufrimiento siempre viene antes de la gloria, y aquellos que son fieles
hasta la muerte recibirán la corona de la vida. Apocalipsis promete: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fiel hasta la muerte. No fiel hasta que se ponga difícil. No fiel hasta que la gente comience a criticar. No fiel hasta que tu familia se oponga, sino fiel hasta la muerte, hasta el final, sin retroceder, sin comprometer, sin rendirse. Y cuando vives así, algo sobrenatural sucede. Descubres que Dios es más que suficiente, descubres que su aprobación vale más que la aprobación de millones, descubres que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una alegría que el mundo no puede dar ni quitar, una fuerza que viene de lo alto y te sostiene incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. Filipenses declara: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz que sobrepasa el entendimiento. Paz que no tiene sentido para el mundo. ¿Cómo puede haber paz cuando estás siendo rechazado? ¿Cómo puede haber alegría cuando estás siendo incomprendido? Porque tu paz no depende de las circunstancias. Tu alegría no viene de las personas, viene de Dios. Ahora déjame hablar sobre el poder de la obediencia. Cuando obedeces a Dios, incluso cuando es difícil, liberas bendiciones espirituales, abres puertas que estaban cerradas, remueves bloqueos que impedían el fluir del Espíritu Santo en tu vida. Deuteronomio promete: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán oír la voz del Señor, guardar sus mandamientos y las bendiciones vendrán sobre ti. Te alcanzarán, no necesitas correr tras ellas, ellas correrán tras de ti, porque Dios bendice la obediencia, Él honra a quienes le honran, y cuando abandonas las tradiciones paganas y eliges seguir solamente la palabra, le estás diciendo a Dios: tú eres suficiente, tu palabra es suficiente. No necesito lo que el mundo ofrece, solo te necesito a ti. Y Dios responde a esa declaración. Se revela de maneras que nunca has experimentado. Jeremías promete: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscar con todo el corazón. No con un corazón dividido, no con compromisos mundanos, sino con un corazón entero, consagrado, separado para Él. Y cuando buscas así, lo encuentras, lo experimentas. Conoces a Dios de forma profunda y transformadora, pero lo opuesto también es verdad. Cuando desobedeces, cuando comprometes, cuando mezclas lo santo con lo profano, bloqueas las bendiciones, cierras las puertas, entristeces al Espíritu Santo. Efesios advierte: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para entristecer al Espíritu. Esto sucede cuando conoces la verdad, pero eliges ignorarla. Cuando sabes lo que es correcto, pero haces lo incorrecto. Cuando escuchas la voz de Dios, pero prefieres seguir tu propia voluntad. El Espíritu Santo no te forzará a obedecer. Él te guiará, te convencerá, te mostrará el camino, pero la elección es tuya. Y si eliges continuar celebrando la Navidad pagana después de conocer la verdad, estás apagando la voz del Espíritu. Estás endureciendo tu corazón. Y este endurecimiento progresivo puede llevar a un punto de no retorno. Hebreos advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Corazón endurecido por el engaño del pecado. El pecado engaña, te hace creer que puedes desobedecer sin consecuencias, que puedes mezclar
lo santo con lo profano y a Dios no le importará. Que la tradición familiar es más importante que la palabra de Dios. Pero esto es un engaño, una mentira del enemigo. Y cuanto más tiempo permaneces en ese engaño, más duro se vuelve tu corazón, hasta que llega un punto en el que ya no puedes escuchar la voz de Dios, donde ya no sientes convicción, donde te vuelves insensible a la verdad. Y este es uno de los estados más peligrosos en los que un cristiano puede estar, porque sin convicción no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay salvación. Por eso te suplico hoy, mientras todavía puedes escuchar, mientras el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, mientras aún hay tiempo, arrepiéntete. Abandona las tradiciones paganas. Vuelve a la pureza de la palabra de Dios. No endurezcas tu corazón. No te resistas a la verdad. No apagues la voz del Espíritu, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hebreos dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana, no después de Navidad, no el próximo año, sino hoy, ahora, en este momento, Dios está extendiendo su mano hacia ti, Él está ofreciendo misericordia, te está dando la oportunidad de empezar de nuevo, pero necesitas responder, necesitas arrepentirte, necesitas actuar, y cuando te arrepientas, algo glorioso sucederá. Dios no solo perdonará tu pecado, Él restaurará los años que fueron devorados. Joel promete: yo os restituiré los años que comió la oruga, los años que perdiste celebrando fiestas paganas, los años que gastaste en tradiciones vacías, los años que viviste comprometido con el mundo. Dios puede restaurarlos, Él puede redimirlos, Él puede transformar tu pasado de vergüenza en un futuro de gloria. Pero eso solo sucede si das el paso de la obediencia, si tomas la decisión de cambiar, si tienes el coraje de ser diferente. Y sé que no es fácil, sé que enfrentarás oposición, pero también sé que Dios estará contigo. Él nunca abandona a quienes le obedecen. Josué declara: no te lo he mandado yo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate, sé valiente, no temas, porque Dios está contigo. Él va contigo cuando enfrentas a tu familia. Él está a tu lado cuando explicas por qué no montarás más el árbol. Él te sostiene cuando otros cristianos te critican. Él te fortalece cuando el mundo te ridiculiza. No estás solo en este viaje de obediencia, y a medida que caminas en este camino de separación, descubrirás algo maravilloso. Descubrirás una comunidad de creyentes verdaderos, personas que también han elegido obedecer a Dios por encima de las tradiciones, personas que también han rechazado la Navidad pagana, personas que buscan pureza, santidad, obediencia radical a la palabra, y juntos formarán un remanente, un grupo de fieles que no doblará la rodilla ante Baal, como en los días de Elías, que dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. 7,000 que no se doblaron. 7,000 que permanecieron fieles. Y Dios tiene un remanente hoy también, hombres y mujeres que no se conforman con este mundo, que no siguen a la multitud, que no comprometen la verdad. Y tú puedes ser parte de este remanente, pero ser parte del remanente exige sacrificio, exige renuncia, exige estar dispuesto a perderlo todo por amor a la verdad. Jesús dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo
incluidas las tradiciones familiares, incluida la comodidad de la conformidad, incluida la aprobación de los demás, todo para ganar a Cristo. Y vale la pena absolutamente. Pablo dice en Filipenses: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todas las cosas son pérdida en comparación con el conocimiento de Cristo. Todas las tradiciones son basura en comparación con la intimidad con Dios. Todo lo que el mundo ofrece es nada en comparación con el tesoro de obedecer al Señor. Entonces te pregunto, ¿qué vas a elegir? ¿Vas a elegir el árbol de Navidad o la cruz de Cristo? ¿Vas a elegir la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? ¿Vas a elegir tradiciones humanas o mandamientos divinos? ¿Vas a elegir el camino ancho que lleva a la destrucción o el camino estrecho que lleva a la vida? Mateo advierte: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos, no muchos. La mayoría va por el camino ancho. La mayoría sigue las tradiciones. La mayoría celebra la Navidad pagana, pero pocos encuentran el camino estrecho de la obediencia. ¿Vas a ser parte de los pocos? ¿Tendrás el coraje de nadar contra la corriente? ¿Estarás dispuesto a ser diferente, incomprendido, incluso perseguido por amor a la verdad? ¿O te unirás a la multitud que prefiere la comodidad de la conformidad a la gloria de la obediencia? La elección es tuya. Pero no pienses que puedes posponer esta decisión indefinidamente, porque cada día que pasas en desobediencia consciente endurece más tu corazón. Cada Navidad que celebras después de conocer la verdad hace más difícil arrepentirse. El tiempo se está agotando. La paciencia de Dios tiene un límite y un día será demasiado tarde. Proverbios advierte: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Reprendido muchas veces, está siendo reprendido ahora. La palabra de Dios está exponiendo tu pecado, el Espíritu Santo te está convenciendo y tienes una elección: o te arrepientes y obedeces, o endureces la cerviz. Y si la endureces, llegará el momento del quebrantamiento, sin cura. No dejes que eso suceda. No seas necio de rechazar la misericordia de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del cambio. Hoy es el día de romper con el pasado y abrazar el futuro que Dios tiene para ti. Un futuro de obediencia, un futuro de bendición, un futuro de intimidad con el Dios vivo. Y cuando tomes esta decisión, hazlo de forma radical. No negocies con Dios, no hagas un compromiso a medias, no digas: está bien, no montaré más el árbol, pero seguiré celebrando el día, ¿no? O abandonas completamente la Navidad pagana, o no abandonas nada, porque Dios no acepta la obediencia a medias. Él lo quiere todo, Él lo merece todo. Apocalipsis continúa resonando: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios prefiere que seas frío a que seas tibio, porque el frío puede ser calentado, pero el tibio causa náuseas, el tibio es repugnante, y si intentas servir a Dios y al mundo al mismo tiempo, serás tibio y Dios te vomitará. No dejes que eso suceda. Sé caliente, sé apasionado, sé radical en tu obediencia, quémate con celo por la casa del Señor, arde con amor por la verdad, consúmete en devoción al Dios que te salvó, te redimió,
te llamó de las tinieblas a su luz admirable, y cuando vives así, tu vida se convertirá en un testimonio poderoso. La gente verá tu transformación, verán tu coraje, verán que no eres como otros cristianos nominales que dicen una cosa pero viven otra. Serás luz en medio de las tinieblas, sal que no pierde su sabor. Una ciudad edificada sobre un monte que no se puede esconder. Mateo declara: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Haz resplandecer tu luz. No escondas tu obediencia, no te avergüences de ser diferente, porque cuando obedeces a Dios públicamente te conviertes en un testimonio de la verdad, y tu vida señala a otros hacia Cristo, no hacia una religión muerta, no hacia tradiciones vacías, sino hacia una relación viva con el Dios verdadero. Y en el día del juicio, cuando estés ante el trono de Cristo, Él no te preguntará cuántas Navidades celebraste, no te preguntará cuántos árboles montaste, no te preguntará cuántos regalos diste, te preguntará: ¿obedeciste mi palabra? ¿Viviste en santidad? ¿Te separaste del mundo? ¿Me amaste más que a tus tradiciones? Y si tu respuesta es sí, escucharás las palabras más gloriosas que alguien puede oír. Bien, buen siervo y fiel. No siervo popular, no siervo bien aceptado, no siervo que agradó a todos, sino siervo fiel, siervo que obedeció incluso cuando fue difícil, siervo que eligió a Dios por encima de todo. Hoy se rompe toda cadena de tradiciones paganas sobre tu vida. Hoy se deshace toda alianza con el sistema de este mundo. Hoy recibes revelación de la verdad y el coraje para vivirla. Ya no eres esclavo de la opinión de los hombres, eres libre en Cristo, libre para obedecer, libre para ser diferente, libre para vivir en santidad. Eres hijo de Dios, eres templo del Espíritu Santo, eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de propiedad exclusiva de Dios, y como tal no puedes vivir como el mundo vive. No puedes celebrar lo que el mundo celebra, no puedes participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Fuiste llamado para ser luz, para ser sal, para ser diferente, y hoy respondes a este llamado. Hoy levantas la bandera de la obediencia, hoy declaras: en cuanto a mí y a mi casa serviremos al Señor. No serviremos a las tradiciones, no serviremos al consumismo, no serviremos a las costumbres paganas, sino que serviremos al Señor, solamente a Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y Dios declara sobre ti: hoy nunca te dejaré ni te desampararé. Él va contigo, Él te sostiene, Él te fortalece, Él te capacita para vivir en obediencia radical. No necesitas tener miedo, no necesitas dudar, porque aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Levántate y camina en lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. Levántate en obediencia, levántate en santidad, levántate en separación del mundo, porque no fuiste llamado para ser común. Fuiste llamado para ser extraordinario, no por tu fuerza, sino por la gracia de Dios que opera en ti. Y esa gracia es suficiente. Siempre lo fue y siempre lo será
Amén.